Muy buenos días, mis amados hermanos, amada iglesia. Una vez más en este día del Señor, en el cual están nuestras vidas aquí presentes, todos reunidos, gozándonos de nuevamente estar reunidos para saludarnos, para abrazarnos, pero más que eso, para disfrutar todos juntos la presencia misma del Señor de manera muy especial que en este domingo el Señor nos ha permitido. Mis amados hermanos, seguimos con la clases que tenemos con respecto al catecismo de Heidelberg. Hoy nos corresponde la pregunta 46. Bien, mis amados hermanos, en este mes que me ha correspondido dar las clases, hemos tratado unos temas muy importantes con respecto a estas preguntas de este catecismo, pero que también tiene como énfasis de estar aclarando todo lo que nosotros encontramos en el credo de los apóstoles. Por eso es tan importante, y hemos visto que tanto el catecismo de Heidelberg en estos temas está tratando también temas que en el credo de los apóstoles están allí escritos. Por lo tanto, amados hermanos, hemos visto el porqué el credo de los apóstoles ha dicho que el Señor Jesucristo tenía que ser muerto, tenía que padecer en manos de Pilatos, que tenía que bajar o descender a los infiernos. También estamos viendo que resucitó. Clase pasada que hemos visto que en el credo de los apóstoles y el catecismo de Heidelberg está mostrándonos la importancia del por qué el Señor Jesucristo resucitó. Ahora, en el día de hoy, en el credo de los apóstoles se va a encontrar también estas palabras, que subió a los cielos o ascendió a los cielos. Y la pregunta 46 de este catecismo, en esta diapositiva que están ahí viendo, mis amados hermanos, dice: ¿qué entiendes por subió a los cielos? ¿Y de quién estamos hablando? Sí. ¿De quién? Del Señor Jesús. David, ¿sí? ¿De quién? De Jesucristo. Muy bien. ¿Quién es el que subió a los cielos? Díganlo duro, por favor. Sin miedo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces, la respuesta dice, porque la pregunta que hace es, ¿qué se entiende? Nosotros debemos de saber por qué está haciendo esta pregunta este catecismo en cuanto subió a los cielos. Y hay una respuesta que dice, la respuesta que da este catecismo es que Cristo, a la vista de sus discípulos, fue elevado de la tierra al cielo y que está allí para nuestro bien, hasta que vuelva para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, amados hermanos, hoy vamos a estar desarrollando la respuesta o lo que nosotros entendemos de por qué en el credo de los apóstoles y por qué el catecismo de Heidelberg hace alusión o explica a lo que las escrituras enseñan. Que las escrituras enseñan que el Señor Jesucristo subió a los cielos. Eso es lo que tenemos que entender en el día de hoy. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva vamos a estar mirando que hay una parte de la respuesta de este catecismo en el cual que dice que Cristo, a la vista de sus discípulos, fue elevado de la tierra al cielo. Muy importante, mis amados hermanos, por favor, vayan a las escrituras. Vamos a abrir las escrituras y abrimos en el libro de Lucas. Lucas capítulo 14,
versículo 2. Un hermano que haya encontrado la cita, que por favor pueda leerla. Aún está ahí también en la diapositiva. Pero abramos las escrituras y vamos a ir al libro de Lucas capítulo 14 versículo 2. ¿Qué dice? Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. No, esta no es. Lucas 14:2. O 2. 14:2. 12. 14:2. 12. No, la cita no es la que es. ¿De qué se trata la cita? Sí, sí. La primera, la que el Señor Jesucristo da cumplimiento antes de ser entregado en manos de Pilatos, crucificado, muerto y sepultado. Él hace referencia a que en las casas de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14:12. Yo coloqué mal el libro. Entonces Juan 14. En la Perdóname. casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muy bien. Entonces, en Juan capítulo 14, sí, qué pena coloqué el libro que no era. Capítulo 12, versículo 2. Desde el 1, no se turbe vuestro corazón. Inicia en el versículo 1, el capítulo 14 del libro de Juan. Creéis en Dios, creed también en mí. Esto cuando lo está diciendo el Señor Jesucristo, amada iglesia. ¿En qué momento? Cuando está con los discípulos. ¿Cierto? No había pasado todos aquellos acontecimientos que era necesario que le pasaran. Pero mira, cuando nosotros entendemos la importancia, o sea, si yo entiendo por qué Cristo subió a los cielos, es porque hay algo que antes él había anunciado, que está en Juan capítulo 14, versículo 2. Pero dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? A sus discípulos y a todos los que le están escuchando, le está anunciando que, primero, en la casa de mi Padre, en versículo 2, muchas moradas hay. Esto es algo que nosotros debemos de entender, mis amados hermanos, el por qué nosotros creemos que el Señor Jesucristo subió a los cielos. Y dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues así a preparar lugar para vosotros. Ahora, mis amados hermanos, entienda que el versículo 2 está diciendo una cosa. Ya hay moradas en el cielo. ¿Para quiénes? Para los que creen. Para los que creen en el Señor Jesucristo. Y los que creen en el Señor Jesucristo son ¿quiénes? Sus hijos. Son sus hijos, sus elegidos. ¿De acuerdo? Antes de la fundación del mundo, ¿las moradas ya están? Es mi pregunta. Aquí dice que va a preparar, ¿no? De pronto hay lugar, pero no están preparadas todavía. Hay moradas, ¿cierto? Pero ¿están antes de la fundación del mundo o después? Pues antes. Están antes. Porque los elegidos, ¿desde cuándo están? Desde antes. Muy bien, tengan esto muy en cuenta, mis amados hermanos. Ahora, lo que hace el Señor Jesucristo es anunciar que Él va a ir a preparar esos lugares para los elegidos que ya están de antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante. Sí, es que no podemos entender la palabra preparar lugar como cuando se hacen los planos y luego llegan los obreros a edificar una casa. El versículo es claro. ¿Cómo dice el versículo?
Dice, en la casa de mi padre muchas moradas En la casa de mi padre hay. muchas moradas hay. O sea, ya todo Ya lo está. que necesitamos ya está determinado, ya está creado, dice ahí. Ya, o sea, no se está yendo a construir nada. Pero ¿qué más dice ahí el versículo? Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, si no hubiese esos lugares hechos, él lo hubiese anunciado. Ya hay un lugar Ya hay seguro. un lugar. Cuando él dice voy a preparar lugar, no está hablando de la construcción o de la determinación del lugar, tiempo, espacio que uno necesita para habitar un lugar. Recordemos que él apenas en Juan 14, él todavía está en la tierra y todavía no ha hecho su sacrificio y todavía no ha sucedido nada de lo que los 10 capítulos de Hebreos nos narran. Hebreos, en el devocional de todo Hebreos, de los 10 capítulos, el autor de Hebreos nos convence que él es el sumo sacerdote y él es la ofrenda y que él va a presentar su obra en el lugar santísimo, pero en el tabernáculo no ha hecho De manos de hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo en su tiempo tiene que suceder, en el sentido de que él tenía que ir a la cruz, morir, consumar su victoria históricamente en el tiempo y luego ascender a los cielos delante del Padre. Porque después dice que después tendrá que venir a estar dentro de nosotros. No nos vamos a meter en esa clase que toca el siguiente maestro de escuela. Sí, señor. Pero lo que queremos decir es que lo que él está diciendo, que ya hay seguridad de que hay un lugar junto al Padre, en la casa del Padre, pero que hay eventos que tienen que cumplirse. que cumplirse. Voy a hacer un ejemplo. Ustedes compran una casa. ¿Qué hacen cuando uno compra una casa? ¿Qué es lo primero? Pagar. No. Ya la tienes, tú la No, tienes, ya. Usted ha comprado casa y no la ha pagado. Ir a revisar. Usted primero, ¿qué hace? Hace un contrato de compra y venta. ¿Sí? En el sentido práctico. Y da unas arras. Y luego se hacen los papeles. ¿Cuándo la casa es suya? Ya cuando, no cuando usted la posesiona, sino cuando se terminó de pagar. Acá va a suceder al contrario. Jesús primero va a pagar para que nosotros ocupemos Ese lugar. las moradas del Padre. Pero ¿qué nos asegura? Que todos los que creemos en Cristo ya tenemos un lugar con Él seguro. No se va a construir nada. ¿Por qué? Porque ya está determinado, ya está hecho. Y recuerden algo interesante, nosotros vamos a habitar en cielos nuevos y tierra nueva. Lo importante no es esta vida se va yendo rápidamente. Lo importante es que en la otra vida tengamos un lugar determinado donde vamos a estar. ¿Quiénes? La familia de Dios, los hijos de Dios. ¿Quiénes no van a estar la visita en la eternidad? La persona que no cree en Cristo, sí, los que aman al mundo, eso es la verdad. Porque no estamos en el cielo por apellidos o por familia, sino por medio de la fe. Muy bien, gracias mi pastor. Esto, mis amados hermanos, que el pastor nos está aclarando, están aquí, sí, mis amados hermanos. ¿Qué es preparar? Entonces, vamos a ir a Hebreos, que es lo que mi pastor nos acaba de aclarar o de enfatizar, lo que las escrituras enseñan con respecto de ir a preparar ese lugar. Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Mire aquí lo que dice Hebreos, desde el 23, pero la clave de lo que vamos a decir está en el versículo 24, pero voy a leer del 23, Hebreos 9. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En el versículo 24 es lo que hace Cristo. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Entendemos, mis amados hermanos, lo que la pregunta del catecismo nos está preguntando, diciendo, ¿entendemos por qué Cristo subió a los cielos? Cumplimiento, ¿cierto? Vimos como primero, cumplimiento de que del Señor Jesucristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo les hubiese dicho. Lo que el Señor Jesucristo dice, yo voy
a preparar. ¿Qué es eso? Lo que dice Hebreos en el versículo 24, que nuestro Señor Jesucristo entrando, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bien, esto es lo que hace el Señor Jesucristo cuando nosotros entendemos y nos pregunte, ¿entiende por qué el Señor Jesucristo subió a los cielos? Sí, porque Él se fue a presentarse como hacía el sumo sacerdote cuando entraba cada año al lugar santísimo. ¿Sí? ¿Están comprendiendo, mis amados hermanos? Lo que hace el Señor Jesucristo es subir, estar ante la presencia del Señor nuestro Padre, lugar santísimo, para presentar que Él mismo. Eso es lo que dice Hebreos 25, 26. Y no para ofrecerse muchas veces, sino muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena, sino con su propia sacrificio. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, mis amados hermanos, lo que Hebreo nos está diciendo, eso es lo que él dice en Juan 14:2. Yo voy al Padre y voy a preparar lugar. Eso es lo que hizo. Ir a presentarse ante el Padre, que es el lugar santísimo, donde está Dios, de manera como estaba en el tabernáculo. Entraba el sacerdote, pero era el único que entraba, era el sumo sacerdote. Eso es lo que hace el Señor, presentarse ante Dios, cumplimiento de lo que Él había dicho en su palabra en Juan 14:2. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Ahora, entendiendo esto, mis amados hermanos, ¿qué entendemos cuando Cristo asciende o sube a los cielos? Entonces vemos en la siguiente diapositiva que hay una parte de la respuesta del catecismo que dice, y que está allí para nuestro bien. Ahora, esto es muy importante. En primer punto, nosotros vimos que es el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 2. Ahora dice, ahora vamos a entender por qué debemos tener claro que el Señor Jesucristo subió al cielo. Porque Él está vivo. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Antes de leer el versículo que nos manifiesta o nos revela la eficacia y el testimonio que las mismas escrituras nos da de que Él vive. ¿Vive de qué manera, mis amados hermanos? O sea, cuando yo digo, Él está vivo, ¿cómo entienden eso? Por la resurrección. ¿Y cómo resucitó? ¿Y cuerpo y alma? Cuerpo y alma. Eso tiene que ser muy claro. ¿Por qué? Porque no es un fantasma cuando se le presentó a las mujeres, cuando a los que iban a camino de Emaús, a sus 11 discípulos y a más de 500, ¿cierto? Por 40 días. Entonces tengan esto en cuenta, mis amados hermanos, la importancia de entender que Él está vivo. ¿Por qué? Porque en Mateo, permítanme, mis amados hermanos, vamos a Mateo, y si gustan ir a las escrituras. Mateo capítulo 28, versículo 11. Un hermano que me puedas leer, por favor, 11 al 15, fuertemente. Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15. Un jovencito, una jovencita que lo haya encontrado puede leer fuertemente.
Mateo 28, capítulo 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, y los hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. ¿Sí? Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué se ha divulgado hasta el día de hoy entre los judíos? Que los discípulos se robaron el Que el Señor Jesucristo, su cuerpo fue robado y que por lo tanto Él no está vivo. Muy bien, ¿por qué esto es tan importante? Porque una de las razones por las cuales nosotros los cristianos entendemos el por qué el Señor Jesús ascendió a los cielos es porque ciertamente estuvo vivo en medio de nosotros, cuerpo y espíritu o alma. ¿Correcto? No fue un fantasma en el que se le apareció a sus discípulos, a las mujeres, a otros discípulos y a otros hermanos creyentes. ¿Qué dice, mis amados hermanos, en versículo? También lo dice en una parte de la escritura, dice cuando hubo la incredulidad del discípulo ¿De Tomás? De Tomás, se le presentó y le dijo que metiera su dedo. Lucas, versículo 24. Capítulo 24, 39. ¿Qué es lo que me está diciendo mi hermana Andrea? ¿Quién lo pueda leer, mi hermano, mi hermana? Mis manos y mis pies. 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Muy bien. ¿Qué pasó antes? Que los fariseos y otros religiosos pagaron a los soldados para que divulgaran de que sus discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. ¿Con qué fin? Para decir, Él no resucitó. Eso es una farsa, una mentira. Ahora, miren lo que ha pasado. Entre los discípulos, cuando se le aparece el Señor Jesucristo, creían que era un fantasma. Por eso el Señor, aquí cuando se les aparece, dice, y ahí está muy diciente, muy claro, toca. Y mire que yo soy de carne y de hueso. Un espíritu, un fantasma o lo que sea que ustedes se imaginan, no tiene lo que yo en este momento tengo. Carne y hueso, estoy presente tal como ustedes son. Entonces estas cosas son tan importantes, mis amados hermanos, de entender y de tener claro que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Por eso ustedes y yo, mis amados hermanos, creemos en el Dios que vive, en el Hijo de Dios que está vivo. Por eso nos congregamos. Si no fuese así, no estaríamos acá y es posible que no hubiese iglesia. Pero como hay iglesia, como estamos nosotros aquí, es porque entendemos que el Señor Jesucristo está vivo. Estas son las evidencias, además de que las Escrituras nos muestran, nosotros somos testigos de esto, pero también tenemos que ser testimonio de que nuestro Señor Jesucristo vive. Por eso a los discípulos posteriormente no les daba miedo ni temor de que fueran decapitados, muertos apedreados, encarcelados, muertos de cualquier manera por causa del Evangelio, porque están convencidos de que nuestro Dios no solamente tenía un lugar, unas moradas, sino que ya nos presentó ante nuestro Padre y que Él vive. Esto es lo que nosotros entendemos cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos. La siguiente diapositiva, mis amados hermanos,
que vamos ya culminando como tercero. Entonces, primero, ¿cómo es lo que aprendimos? Cumplimiento. Cumplimiento de lo que dice en Juan 14:2. Segundo, Porque Él está vivo. Él está vivo. Mateo 18, 11, 15. Muy bien. Y tercero, Él volverá. Esto es algo muy importante. ¿Por qué es tan necesario entender el Señor Jesucristo asciende a los cielos? Es porque Él volverá. Vamos, mis amados hermanos, y puedan leer la cita en Hechos capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 11? Los cuales también le dieron varones galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien. Mis amados hermanos, una de las cosas tan importantes y que con certeza nosotros creemos por medio de las Escrituras, es que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, es porque Él volverá. Ahora, mis amados hermanos, es lamentable que muchas veces escuchamos en el común de la gente decir, como las Escrituras anuncia, que muchas personas dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos, porque están convencidos que la vida se acaba cuando van a las tumbas y que de ahí ya no va a suceder nada más. Pero el Señor Jesús, al ascender al cielo, nos está confirmando de que ciertamente Él volverá. Cosa de las cuales nosotros por eso estamos aquí en el día del Señor. Mi hermanita Raquel, ¿por qué estás aquí en el día del Señor reunido con nosotros? De acuerdo a la idea de la pregunta. De acuerdo a esta idea. Si el Señor, entonces voy a hacer, si el Señor Jesucristo no volviera, ¿tú estarías aquí, reunido en este día del Señor con nosotros? ¿No estarías? ¿Por qué? Porque no hay una seguridad. Porque no subió al cielo y porque No resucitó uno. no resucitó. Tal vez no creería. Exacto, mis amados hermanos, lo que estoy queriendo decir es que nosotros estamos aquí porque hay un convencimiento en nuestro corazón de que Cristo viene pronto. Y me acuerdo mucho de lo que decía mi pastor Juan José en unas prédicas. Qué bueno es que el Señor Jesucristo nos encontrará reunidos aquí en el día del Señor. Esa es una de las cosas en las cuales, mis amados hermanos, nosotros olvidamos eso. Muchos vienen es porque necesitan a Cristo para que les ayude en un problema económico, les ayude en un problema emocional, sentimental, o les ayude en alguna situación de su salud o cualquier circunstancia de sus vidas. Después de esto, no vienen. ¿Por qué? Porque no están convencidos de que Cristo viene pronto. Ese es el problema que hay en medio de nosotros, la iglesia, de algunos hermanos. No están convencidos de que el Señor viene. Por eso no vienen a la iglesia. Por eso no quieren estar con nosotros. Esto es algo muy, muy, muy lamentable, mis amados hermanos, de no tener en claro el por qué debemos entender que el Señor Jesucristo asciende a los cielos. Es porque Él volverá y muy pronto. ¿Algunas dudas, alguna pregunta, algún aporte? ¿Es claro? ¿Entienden por qué el Señor Jesucristo ascendió a los cielos? ¿Cuál fue el primero? Ayúdenme. El cumplimiento. ¿A qué se refiere con eso? Davidcito, ¿a qué se refiere con decir que entendemos que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos por cumplimiento? ¿O porque cumplió qué? ¿Que él volvería? No. No. Vimos por qué. Juan 14:2.
Si quiere, lea otra vez el versículo que dice. Porque tenemos que aprender. Que iba a preparar un lugar para nosotros. Muy bien, muy bien. Sí, Davidcito, ¿por qué el Señor Jesucristo asciende a los cielos? Para preparar una morada. ¿Y ese lugar estás tú también esperando a que el Señor lo lleve allá a ese lugar? ¿Lo anhelas? Muy bien, Davidcito. Una de las manifestaciones, amados hermanos, es poder estar aquí reunidos en el día del Señor, leer las Escrituras, hacer uso de los medios de gracia. ¿Cuál es el segundo? Mi diácono Mario. Porque Él está vivo. ¿Qué entiende? ¿Por qué Él está vivo? Cuando dice que venía en carne, Cuando se le pres... que tenía cuerpo. que resucitó con un cuerpo Y alma. y alma, ¿cierto? No es un espíritu, no es un fantasma. Eso, ¿por qué es tan importante entender que ascendió a los cielos? Porque así de esa forma sube a los cielos. No es que dejó el cuerpo por allá en un lugar y se fue en espíritu. No, ascendió a los cielos cuerpo y alma. ¿Eso es claro? Y así de esa manera volverá. Mis amados hermanos, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es muy claro la importancia de cuando leemos el catecismo de los apóstoles y él dice, ascendió a los cielos, entendemos por qué, las razones y la importancia de que la iglesia tenga claro que nuestro Señor Jesucristo cumple lo que él dice antes de ascender a los cielos y que él está vivo después de haber muerto, después de que resucitó y se presentó con tantas evidencias que son irrefutables, indiscutibles, incuestionables, testigos más de, aparte de sus discípulos y de las mujeres que lo conocían muy de cerca, otras personas lo vieron. Esto es muy importante, mis amados hermanos, tanto así que fueron testigos de que el Señor Jesús asciende a los cielos. Y los dos ángeles, dice las Escrituras, les preguntaron, ¿por qué seguís mirando al cielo? Así de esa manera como Él sube, asciende a los cielos, vendrá otra vez. ¿Sabes qué me acabo de recordar? Los ángeles que también se le presentaron a los pastores cuando nació el Señor Jesús. Se le presentó a los pastores y le dijo, hay nuevas de voz, para que fueran y vieran que había nacido el Señor. Muy bien, ellos, o sea, nosotros entendemos con la parte de los ángeles, servidores de nuestro Dios, mensajeros, pero tengamos en cuenta, mis amados hermanos, que ahora nosotros somos estos mensajeros. Somos los que damos testimonio de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una responsabilidad de nosotros la predicación del Evangelio. No debemos, como les decía en la clase pasada, temer porque nos vayan a quitar la vida a causa de predicar el Evangelio. Y no es que busquemos la muerte, no es a eso se refiere, sino que hay momentos, situaciones que pueden suceder en donde van a atentar con la vida de los creyentes. Y es ahí en donde nosotros vamos a entender si efectivamente tenemos claro lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Algo más, mi pastor, para aportar? Bien. Bien, mis amados hermanos, coloquemos en manos de nuestro Dios, dando gracias porque aún nos sigue enseñando por su palabra y confirmando en nuestros corazones esta verdad. Mi amado Señor y Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, pedimos que nos ayude, Señor, cada vez más, primero, a anhelar el estudiar las Escrituras, ya que esta, Señor, amado Dios, sustenta nuestra vida,
ya que a través de las Escrituras nosotros podemos, Señor, perseverar en ti. Porque conocer tu verdad, Señor, conocer quién eres tú y lo que tú haces, conforta nuestro corazón, aún en medio de tantas situaciones tan difíciles que nos pasa en medio de este mundo, aún en medio de las luchas de nuestros propios pecados. Pero tu palabra, Señor, nos alimenta, nos sustenta y nos ayuda a crecer en la fe. Porque solamente por medio de la fe podemos creer todas estas cosas que en tu palabra han sido, Señor, escritas. Como también, Señor, creer que tú, amado Señor Jesucristo, tu Hijo, amado Padre, ascendió a los cielos y que está allí, Señor, amado Dios, presentándonos, siendo el vínculo, siendo el camino entre tú y nosotros. Amado Señor, gracias por tanta misericordia, por tanto amor, y ayúdanos, amado Señor, a estar preparados porque vienes pronto. Amado Señor, ayúdanos a ser como esas vírgenes prudentes que a su tiempo, Señor, están preparando todas las cosas, esperando tu venida. Señor, yo te pido por mis hermanos que no vienen, por aquellos que están desanimados. Tú conoces sus situaciones, sus corazón, todo lo que les está pasando, pero Señor, amado Dios, tenga misericordia. Porque es posible, amado Señor, mi Dios, que estando reunidos en el día tuyo, tú vengas. Y qué bueno, Señor, es poder estar en la iglesia reunido con mis hermanos para ese día. Qué bueno sería, Señor, amado Dios. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.